Buenas tardes, doctores. En esta oportunidad tenemos la dicha de poder exponer sobre el derecho a la no discriminación, para lo cual nuestro grupo lo conforman Escalcena Champri Brigney Karen, Espejo Ortega Brigitte, Herrera Maceo Nicole, Ticona Ramírez Jocelyn y Timane Ginio William, que es la persona quien habla en estos momentos. Ahora pasaremos con la exposición. Buenas tardes, doctores. Continuando con la exposición, pasaré a explicar sobre los derechos a la no discriminación en el ámbito internacional. Bueno, las razones que han llevado al reconocimiento solemne de la igualdad racial principalmente son por dos importantes acontecimientos: el Holocausto nazi y el proceso descolonizador, que efectivamente han puesto de relieve la importancia de esta cuestión. Como reconocimiento de estas convicciones, la Asamblea General proclamó en el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 que todos los seres humanos nacen libres, iguales en dignidad, derechos, y en su artículo 2 también efectivizó que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, sexo, color, religión e idioma, opinión política o ya sea de cualquier otra condición o índole. Con el fin de desarrollar este principio, la Asamblea General aprobó en 1963 la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. 2 años después de aprobar esta declaración, a su vez, se aprobó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que señala en su artículo 26 que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a actuar sin discriminación a igual de protección frente a esta. En ese sentido, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas la protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión o cualquier otra índole. Entre otros instrumentos internacionales que obligan a los estados a garantizar los derechos de las personas sin discriminación de ningún tipo se encuentran, por ejemplo, la Convención sobre los Derechos del Niño, también la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios. También se encuentra la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, etc. Estas normas internacionales contienen además otras disposiciones que prohíben la discriminación, así como la apología de odio nacional, racial o religioso que constituyen incitación a la discriminación y establecen como obligación de los estados justamente respetar y garantizar los derechos de las personas que se encuentren en su territorio. Al lado de estos instrumentos generales o internacionales, existen asimismo tratados especiales que se desarrollan en el mandato de no discriminación en diferentes esferas y con el propósito, la finalidad justamente de proteger en particular a algunos grupos o sectores tradicionalmente discriminados. Entre estos tratados figuran algunos que forman parte del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, como por ejemplo diría, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Asimismo, por ejemplo, tenemos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. También tenemos el convenio de la Organización Internacional del Trabajo relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación. Ahora pasando a ahondar en la situación del Perú, pues en el año 1971 el Perú ratifica la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial y posteriormente se incluirá por primera vez de este derecho a la igualdad y a la no discriminación en 1979, que mi compañera pasará a explicar a continuación. Buenas tardes, mi nombre es Brigitte y voy a hablar sobre la inclusión en el ámbito constitucional de este derecho. Para empezar, por primera vez, como que se incluye el derecho a la igualdad y la no discriminación en la Constitución de 1979. Aquí se incluyen como motivos prohibidos lo que sería la discriminación por sexo, la raza, la religión, la opinión y el idioma. Vemos que son 5 motivos. Ya en 1993, la Constitución garantiza también este derecho,
pero amplía los motivos prohibidos, ¿verdad? Ya no, bueno, tenemos aquí el origen, la raza, el sexo, el idioma, la religión, la opinión, la condición económica o de cualquier otro índole. En ambas constituciones están regulados en el artículo 2, inciso 2. Pero debemos tener en cuenta de que este derecho ha ido adquiriendo progresivamente un tipo de autonomía conceptual y normativo respecto a lo que sería el principio de igualdad. El derecho a la no discriminación, como se encuentra previsto en nuestra Constitución, protege preponderadamente un aspecto esencial de la dignidad humana. Es por ello que no resulta admisible crear diferencias basadas en criterios prohibidos que restrinjan la igualdad de oportunidades, de derechos y de libertades de una persona. Bueno, como ya mencioné, la Constitución señala que no se puede recibir un trato diferenciado por razones de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión o condición económica. Pero tenemos que saber y también resaltar que existe una fórmula legal abierta dentro de este artículo, porque se menciona cualquier otra índole, de modo que se entienda que los motivos anteriores no son los únicos prescritos por el ordenamiento jurídico nacional. Pero sin embargo, cuando se presenta algún tipo de escenario, se debe de evaluar de que este motivo deba de tener relevancia para que podamos verlo como si fuese un tipo, una causal de discriminación. Bueno, asimismo, uno de los impactos que ha tenido el hecho de que se reconozca constitucionalmente es que en el año 2000 se incluye el delito de la discriminación en el Código Penal. Posteriormente ya fueron modificándose en el sentido de que se ampliaron las causales o las causas de discriminación que al final van a terminar siendo penadas o imputadas. Entonces vemos de que al final esta dinámica es progresiva y se va como que adheriendo a los escenarios y actualizándose. En el año 2004 se promulga el Código Procesal Constitucional y ahí se reconoce el derecho a interponer el recurso de amparo en defensa de este derecho, de la igualdad y al no ser discriminado, bueno, por las razones que ya hemos mencionado. De esta forma se hace ver de que este derecho sí tiene mucha importancia, sí forma parte de la persona humana y que el Tribunal Constitucional tiene que tener el proceso necesario para que se pueda reconstituir el escenario en el caso de que una persona se haya visto vulnerada. En el año 2000 tenemos como la primera norma emitida por un gobierno local que prohíbe la discriminación. Es el caso de la Municipalidad Distrital de Magdalena, la cual dispone la revocación de las licencias de locales cuando se hallen escenarios en donde se empiezan los actos de discriminación. En el año 2017 ya habían más de 120 municipios que habían hecho lo mismo, habían como que sacado ordenanzas para que puedan contrarrestar estos escenarios en donde existían un tipo de discriminación a las personas por cualquier tipo de índole. Y en el año 2016 ya el Estado suscribe 2 convenciones internacionales con la OEA, en donde básicamente querían reafirmar su posición contra el racismo, la discriminación racial y también diferenciarlo con otro tipo de discriminaciones como sería por la nacionalidad, la edad, el sexo, la orientación, etc. De esta forma podemos ver cómo es la posición del Estado, de la Constitución para poder garantizar el artículo 2, inciso 2, en donde se busca una igualdad, pero también evitar escenarios de no discriminación por cualquier tipo o condición. Le doy pase a mi compañero. Continuando con la exposición, además de la protección constitucional frente a la discriminación, esta conducta también se encuentra prohibida en el ámbito administrativo. Por ejemplo, en efecto, existen normas que sancionan al servidor público por haber transgredido sus deberes. Como por ejemplo el Código de Ética de la Función Pública, la Ley 27815, que en tal sentido menciona que un funcionario que realice un acto de discriminación se entiende que no solamente vulneraría la Constitución, sino también las disposiciones de este código, ¿no? Incurriendo a responsabilidad que sea posible una sanción. A su vez, por otro lado, respecto a las normas que sancionan actos discriminatorios en el acceso a los centros de formación educativa, por ejemplo, con el Código de los Niños y Adolescentes, aprobado mediante la Ley 27337, que establece que en su artículo 14 que ningún niño o ningún adolescente puede ser discriminado en un centro educativo
por su condición de discapacidad, ni por causa de estado civil, ya sea de sus padres, como tampoco deberán ser impedidos a niños, adolescentes, embarazadas, a que puedan continuar o proseguir efectivamente con sus estudios. Para evitar ello, cualquier forma o acto de discriminación en el ámbito educativo, justamente las autoridades deberán adoptar medidas pertinentes que justamente puedan lograr ese objetivo. Por otro lado, en las relaciones laborales tenemos como por ejemplo la ley 27270, que es ley contra actos discriminatorios, que establece que las ofertas de empleo por ninguna razón podrán contener requisitos que constituyan discriminación, anulación o alteración de igualdad de oportunidades en el trato. De esta manera se busca un equilibrio entre la libertad de contratación del empleador y el derecho a no ser discriminado. Ahora mi compañera continuará con la exposición. Sobre la no discriminación. En este caso tocaremos el expediente 05652-2017, que es un proceso de amparo con el Tribunal Constitucional, en lo cual tiene como un asunto el recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Rosa Betsabe Gambini contra la sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia. Antes de abarcar lo mencionado por los magistrados con respecto a lo que es la no discriminación, a su derecho, a su protección de la mujer, que en este caso es, mencionaré un poco lo que se refiere al contexto del caso. El día 13 de octubre del 2004, Rosa interpuso la demanda de amparo constitucional contra la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana y al Ministerio de la Mujer, solicitando obviamente que se deje sin efecto el despido discriminatorio que había sido objeto, la reposición de un puesto de trabajo, el abono de las remuneraciones dejadas de recibir, y además alegó que cuando entró a laborar, a laborar mediante un contrato de no personales, desde el día 1 de diciembre del 2001 hasta el 24 de mayo del 2004, por lo que haber combinado más de un año de su servicio interrumpido le resultaría aplicable una ley, que es la ley 2404. Ella alega esto porque más adelante voy a mencionar lo que les dice la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana, ¿no? Hace un comentario respecto a esto. Por otro lado, el procurador público que defiende o que ve los asuntos públicos del Ministerio de la Mujer alega que la señora no fue despedida discriminatoriamente, sino que había vencido el plazo de su contrato, ¿no? Eso también alega la Sociedad de Beneficencia. Además menciona que la ley no es aplicable a la demandada porque ya no ingresó a la carrera administrativa mediante un concurso público. Entonces, pero ya. Por otro lado, la Sociedad Benéfica de Lima señala que, bueno, no conocía la situación de embarazo de la demandante, ¿no? Lo cual esto ella alega que es falso, porque ella presentó cartas con medios probatorios, por lo cual decía que sí, le había comentado a esta sociedad que sí estaba embarazada. Entonces, el 56º Juzgado Especializado de lo Civil de Lima declaró infundada las excepciones propuestas y fundada en parte la demanda. Entonces, en la apelación que se dio, se declaró fundada la excepción de caducidad e improcedencia de la demanda, y que se alegó que fue interpuesta, bueno, fuera de plazo o establecida en el Código Procesal Penal, ¿no? Entonces se llegó al TC. El petitorio que se presentó es que consistía en determinar la existencia de un despido discriminatorio por razón de sexo, que fue motivado por el embarazo y por consiguiente la maternidad que le recurre, ¿no? El tribunal expresó que la discriminación basada en el sexo constituye una forma de violencia contra la mujer que vulnera los derechos de integridad. De igual forma, hizo hincapié en lo que son los tratados internacionales, lo abordó mucho en las sentencias, donde hizo mención mucho a lo que era la igualdad de derechos a todas las personas sin discriminación de raza, religión, sexo, etcétera, incluida la mujer. Con relación a lo que fue específicamente la protección de la mujer, hizo mención sobre una serie de los pactos internacionales, como ya hice mención, y los cuales son estos, las declaraciones sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer y otros. Con respecto a la discriminación laboral que ella sufrió por su estado de ser mujer, estuvo relacionado obviamente ser mujer y el embarazo están relacionados. Dice que la discriminación laboral por razón de sexo comprende no solamente los tratamientos peyorativos que fueron fundados en la constatación directa del sexo, sino que también fueron aquellos que se basaron en circunstancias que tengan una directa conexión con el sexo, en este caso lo que sucedió. Como lo que ya dije en el embarazo, que fueron por razones obvias, ¿no? Lo que se acaba de suceder con la señora Rosa. Obviamente se afectó a lo que es
el artículo 2 de la Constitución Política, por el hecho de discriminar por el solamente de ser mujer y estar embarazada. Finalmente, el tribunal dio preferencia a lo que es el principio de primacía de la realidad con respecto al tema laboral que ella sí estaba laborando y decían que no se había cumplido por el contrato, ¿no? Entonces, se concluyó que había una relación laboral y no una civil, y que la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana despidió a la demandante sin haber expresado una justificación, lo que daba en la ley de productividad laboral, como es exigible, sino que solamente, ni siquiera le dio una excusa, solamente la despidió, ¿no? Entonces entendió que fue por discriminación, cuenta solamente hecho de ser mujer. En conclusión, el Tribunal Constitucional hizo mención a diversos convenios, tratados, que fueron ratificados en el Perú con relación a la no discriminación, a la protección de la mujer específicamente, y sustentando para la resolución sustentando para poder resolver este caso. Se concluyó que el comportamiento que dio la sociedad fue un acto discriminatorio porque tenía el conocimiento del estado de gestación de la demandante. Y por último, el tribunal declaró fundada la demanda y la restitución del puesto laboral de la señora. Gracias. Mi nombre es Jocelyn Ticona. En esta oportunidad les voy a hablar sobre una sentencia del Tribunal Constitucional número 01151 de 2010 de Arequipa. Bueno, en este caso la demandante es Marjorie del Rosario Pacheco Caguana. Manifiesta que ingresó como alumna en la Escuela de Suboficiales de la PNP. Mientras cursaba sus estudios, se expidió la resolución directoral del 025 del 2006 en Arequipa, que resolvió separarla definitivamente de la Escuela de Suboficiales de la PNP en razón de habérsele detectado un supuesto embarazo. Es por ello que ella decide interponer una demanda de amparo contra el director general de la Policía Nacional del Perú, el director de la Escuela de Suboficiales, el director de Recursos Humanos de la Policía Nacional, que en este caso vendría a ser el general José Sánchez Farfán. Como consecuencia de lo anterior, pretende que se disponga su reincorporación al servicio activo como suboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú, e invoca también que se han vulnerado sus derechos constitucionales. Respecto a dicha materia, la separación de alumnos de la Escuela de Suboficiales de la Policía Nacional de Perú, debido a su estado de gravidez, anteriormente el Tribunal Constitucional ya emitió un pronunciamiento en una sentencia recaída del expediente 05527 del 2008, el cual fue reconvertido en un proceso de amparo en el que se declaró que en las escuelas de formación de la Policía Nacional de Perú se encuentran impedidas de separar a alguna alumna o cadete por su estado de gestación. De acuerdo a lo mencionado antes, uno de los principales fundamentos de la sentencia trata sobre la discriminación por razón de sexo. ¿Qué es la discriminación por razón de sexo? Comprende aquellos tratamientos peyorativos que se fundan no solo en la pura y simple constatación del sexo de la víctima, sino en la concurrencia de razones o circunstancias que tengan con el sexo de la persona una conexión directa e inequívoca, tal como sucede en el embarazo, elemento o factor diferencial, en tanto el hecho biológico incontrovertible incide de forma exclusiva sobre las mujeres. Por lo tanto, cualquier distinción de trato en el ámbito público o privado que sea desfavorable para la mujer por razón de su estado de gravidez, debido a que le impide injustificadamente gozar o ejercer los derechos fundamentales del que es titular, constituye un acto discriminatorio que es nulo, de pleno derecho, por contravenir el inciso 2 de la Constitución. Por lo tanto, el embarazo de una alumna o cadete no es un hecho que pueda limitar o restringir su derecho a la educación, en este caso. Ninguna autoridad pública o particular puede impedirle a una mujer estudiar normalmente por encontrarse en estado de gestación. En este sentido, cualquier norma que se ocupe de tipificar la maternidad como una causal de infracción o falta en el ámbito educativo debe ser inaplicada por los jueces en virtud de la facultad conferida por el artículo 138 de la Constitución. Bueno, finalmente, por último, el Tribunal Constitucional considera que dicha decisión constituye un acto discriminatorio que tiene por finalidad estigmatizar a las alumnas o cadetes de la Escuela de Formación de la Policía Nacional por su condición, que en este caso sería el embarazo.
y que por su falta de justificación objetiva y razonable equivale a la imposición de una sanción. Pues asimismo, la separación de la favorecida constituye un acto discriminatorio que vulnera sus derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y a la educación. Debido a que es una medida que impide el ejercicio de la maternidad y restringe injustificadamente el libre desarrollo en sus estudios. Además que dicha decisión no solamente constituye un acto discriminatorio, sino que corresponde a una causal de sanción, todas por las que la demanda de amparo debe ser estimada. Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional concluye que, bueno, ha resuelto declarar fundada la demanda de amparo al haberse acreditado la vulneración de los derechos, bueno, de los derechos a la no discriminación, al libre desarrollo de la personalidad y en este caso a la educación. Es por eso que ordena que la Escuela de Suboficiales de la Policía Nacional de Perú reincorpore a Marjorie del Rosario Pacheco como alumna o según corresponda en servicio activo en un plazo de 3 días. A continuación, mi compañera Brini. De igual manera, continuando con la línea jurisprudencial, tenemos el expediente número 01423 de 2013, también el cual es un proceso de amparo interpuesto en el Tribunal Constitucional, también en Lima. El caso es de Andrea Celeste Álvarez Villanueva. Bueno, aquí fue la madre en sí la que interpuso la demanda de amparo, pues era que era una menor, la Andrea Celeste Álvarez Villanueva, en el cual la madre va a imponer esa demanda contra el procurador público a cargo de los asuntos judiciales del MINDEF, también contra el ministro de Defensa, también contra el comandante general de la Fuerza Aérea del Perú, también contra el director de las escuelas de oficiales de la FAP, también contra el procurador público a cargo de los asuntos judiciales de la FAP. Ello porque se alega también a los derechos de la igualdad, a no ser discriminada y también a la educación, por el cual en sí, en contexto, es que la alumna en sí había sido admitida en el año 2011 en la Escuela de Oficiales de la FAP, por lo cual ella fue internada el 14 de marzo de 2011, luego de haber pasado todas las pruebas. Sin embargo, el 26 de abril de 2011, el director de la FAP manifiesta que ella está en un estado de gestación y por lo cual le darían de baja. Y de esa manera también se le manda una carta notarial con fecha de 3 de mayo de 2011 para comunicarle que no cumple con todos los requisitos del reglamento interno de los centros de formación de las Fuerzas Armadas, el artículo 26, y por lo cual también 2 días después se otorga la resolución directoral número 1724 COPER del 5 de mayo de 2011, por el cual ya se hace efectiva la baja de la alumna. De esta manera, el petitorio es dejar sin efecto la carta notarial del 3 de mayo de 2011, que se suscribió por el director de la Escuela de Oficiales de la FAP, y la resolución también directoral número 1724 COPER del 5 de mayo de 2011, y de igual manera la reincorporación a la Escuela de Oficiales de la FAP por haber sido vulnerados sus derechos de igualdad, a no ser discriminada y a la educación. Siguiente, por favor. Bueno, respecto a las consideraciones del Tribunal Constitucional sobre el derecho a la no discriminación, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, manifiesta que primero que la igualdad se puede entender tanto como un principio y también como un derecho. Como principio, ya que en sí este es un contenido material objetivo que se va a vincular y va a proyectarse a lo largo de todo el ordenamiento jurídico. Y también como derecho en el sentido de que se va a reconocer un derecho subjetivo a todas las personas sobre un bien constitucional, el cual es el derecho a no ser discriminado por las razones proscritas que se encuentran en el artículo 2, inciso 2, o también, como mismo también mi compañera Brigitte alega de que también u otras razones que también son jurídicamente relevantes. Y también entender, el Tribunal Constitucional aclara que no es la igualdad jurídica, no es que se trate a todos por igual ante la ley, sino es tratar igual a las personas que tienen una condición de igual y tratar, bueno, de manera desigual a las que no lo tienen. De esta manera también eso se ve de esa manera también la Constitución también defiende lo que menciona la Convención de la Americana sobre los Derechos Humanos y también el protocolo de esta. De igual manera, respecto al derecho de la no discriminación de las mujeres embarazadas, manifiesta que esta se puede dar tanto por una razón, la discriminación por razón de sexo, de la cual estamos suponiendo, se da también por una razón directa o indirecta,
La directa es cuando hay una norma que va a disponer a un trato diferente y perjudicial en función de que se pertenece a un sexo o a otro. Mientras que la indirecta es un tratamiento jurídico formalmente neutro, pero del cual se van a surgir consecuencias desiguales y tanto perjudiciales por el impacto justamente de que se van a derivar consecuencias por el impacto diferenciado y favorable que tienen sobre los miembros de uno o sobre otro sexo. Y de igual manera también responde el por qué se prohíbe justamente esta discriminación, y hay tanto hincapié en la discriminación por sexo, ya que, y más aún sobre el grupo vulnerable que son las mujeres. Esto es para terminar con la situación histórica que ya como que es muy notorio en la actualidad, hasta la actualidad, es sobre la inferioridad de la mujer, tanto en el aspecto social, cultural, educativo y muchos otros más, donde se puede ver que la mujer ha sido relegada a un papel mucho más pasivo, por decirlo así, donde no puede ejercer todos sus derechos. Y es por eso también que el Tribunal Constitucional va a ejercer un papel mucho más activo para poder defender todos esos derechos. Y de igual manera, aquí respecto a la prohibición del acceso o la expulsión a un estudiante por razón del embarazo, constituye una discriminación directa. Siguiente, por favor. A manera de conclusión, como hemos visto en esa línea jurisprudencial y también con el punto de vista histórico y también con el punto, la inclusión y la Constitución sobre ese derecho a la igualdad y no discriminación, podemos decir que el Tribunal Constitucional siempre de acuerdo a todos los principios, entiende que el derecho a la no discriminación es un pilar fundamental, puesto que de eso también se deriva, por ejemplo, el hecho de que se le niegue la educación a las mujeres embarazadas, se le niega también el derecho así a ejercer su vida y personalidad. Entonces todo está conjuntamente, todos los derechos responden de manera conjunta, y puesto que si se viola uno, también se estaría violando el otro. Es por eso también la importancia de ese derecho, y por cual el Tribunal Constitucional siempre ha tratado de abordar con la suma seriedad este tema. Gracias.